Hacia costas del sur de Saipán, junio, el Congreso de EE-U declaró la guerra al día siguiente, 1944. La jungla aguarda. 3.000 soldados japoneses se agazapan bajo las palmeras, sus corazones latiendo mientras ven a los marines retroceder entre el humo. Parece una retirada caótica, desesperada y en efecto definitiva. El teniente coronel Takashi Hyakushi toma sus binoculares y grita la palabra que sella su destino: Banzai. No fue batalla, sino una trampa tan precisa que cambió las leyes de la guerra. Es tierra de nadie, y hoy veremos cómo los marines volvieron una retirada fingida, la emboscada más letal de la historia. Suscríbete para más historias que la escuela no contó. Junio de 1944. La Guerra del Pacífico se volvió un monstruo lento y agotador. Cada isla era un anillo más en la jaula que rodeaba Japón, y Saipán estaba en el centro de ella. A apenas 1.500 millas al sur de Tokio, este afloramiento volcánico no era solo otro objetivo. Era la clave para atacar las islas de origen de Japón. Desde Saipán, los bombarderos B-29 Superfortress de EE-U podían llegar a Tokio por primera vez. Quien controlara Saipán controlaba el futuro de la guerra y ambos bandos lo sabían. La isla era una pesadilla: acantilados, corales afilados y una jungla que se tragaba a los hombres. Los japoneses habían pasado meses para fortificarla, cavando cuevas, perforando rocas, convirtiendo cada cresta en una fortaleza. Más de 30.000 soldados esperaban la invasión bajo el mando del teniente general Yoshitsugu Saito, hombres endurecidos por años de guerra en China y el Pacífico. Su orden era simple: morir antes que rendirse. Para ellos, la muerte en batalla no era una tragedia, era trascendencia. En el USS Rocky Mount, el teniente general de Marines Holland, Howling Mad Smith, estudiaba mapas con luces rojas. Sabía lo que esperaría a sus hombres: minas, artillería en acantilados, ametralladoras ocultas como rocas. Un asalto frontal sería un suicidio, pero Smith había aprendido lecciones valiosas de campañas previas en Guadalcanal y Tarawa. Los japoneses no eran impredecibles, eran muy consistentes. Seguían el código Bushido, un credo que glorificaba el ataque y veía la retirada como vergüenza. No luchaban, perseguían. Esa falla fue chispa de genialidad. Si los japoneses no podían resistir la carga al oler debilidad, tal vez esta podría ser el arma. El personal de Smith lo llamó locura, él matemáticas. Los marines no solo lucharían en Saipán, simularían una retirada, haciéndola tan real que atraería al enemigo de sus búnkeres, para luego aniquilarlo con artillería preapuntada y fuego naval. La idea era radical, incluso herética. Los manuales prohibían ceder terreno. Pero Saipán no era un manual, era el corazón del Imperio de Japón, y si transformar la retirada en un engaño podía salvar miles de vidas estadounidenses, Smith estaba dispuesto a arriesgarlo. El escenario estaba preparado para una de las emboscadas más audaces en la historia militar moderna, una que dejaría la jungla completamente empapada de sangre y alteraría la guerra para siempre. En las salas del USS Rocky Mount, el plan tomó forma bajo la luz de las lámparas. El general Holland, Howling Mad Smith, reunió a su personal y esbozó lo que ningún manual militar se había atrevido a sugerir: una retirada controlada para que pareciera un caos. Los japoneses creerían que estaban viendo a los marines flaquear, cuando en realidad estarían entrando en una zona de aniquilación calculada al milímetro. Toda la operación dependía de una frágil ilusión: el miedo. Los oficiales de la Marina lo debatieron. «Señor, la retirada va contra todo lo que entrenamos», protestó un coronel. Smith no discutió, solo señaló un mapa de Tarawa y dijo: «No muramos igual dos veces». La sala enmudeció.
Todos en esa cámara de acero sabían lo que estaba en juego. Un asalto costaría miles. Un engaño, si funcionaba, acabaría la lucha en una noche. Pero si un solo escuadrón entraba en pánico de verdad, se desataría el desastre. La planificación fue casi teatral. Cada marine tenía un rol asignado. Los fusileros se retirarían en oleadas escalonadas, dejando atrás rifles, cascos y cajas rotas para vender la ilusión de pánico. Los equipos de ametralladoras y morteros se ocultarían tras las crestas, esperando la señal. Los artilleros navales de los destructores pasaron noches calculando trayectorias para apoyo de artillería que debía caer con un margen de error de 30 metros. Si era muy amplio, el enemigo escaparía. Si era muy corto, matarían a sus hombres. Las piezas de artillería, supuestamente abandonadas, fueron presaboteadas, sus cañones deformados para impedir su uso contra los marines en retirada. Cada movimiento fue coreografiado para parecer no planeado. Los soldados ensayaron un desorden fingido, aprendiendo a tropezar con credibilidad, a parecer aterrados sin romper filas. Operadores de radio inventaron comunicaciones de socorro para potenciar la ilusión, y observadores registraron coordenadas de tiro como rutas de repliegue. Fue en parte plan de batalla, obra de teatro y experimento psicológico, uno que probaría no solo el coraje, sino también la confianza. El mayor desafío no eran los japoneses, era el instinto humano de mantener la posición. A los marines se les enseñaba a luchar y no ceder. Ahora se les ordenaba actuar como cobardes frente a un enemigo que no mostraría piedad si dudaban. Pero Smith les recordó la verdad. No se trataba de huir. Era un cebo. «Haremos que crean que estamos vencidos», dijo a sus oficiales, «y entonces los venceremos de verdad». Cuando la flota invasora se acercó a Saipan, todo detalle estaba asegurado. Nidos de ametralladoras ocultos bajo redes de camuflaje, equipos de morteros esperando tras la segunda línea, oficiales de control de fuego naval, listos para llover acero sobre zonas preapuntadas. Hasta los médicos ensayaron su arrastre al iniciar el engaño. Era tan arriesgada que, si los japoneses no mordían el anzuelo, podría acabar en masacre. Aún así, los marines estaban listos. Habían aprendido a luchar como matemáticos y pronto aprenderían a convertir el pánico en un arma. El desembarco inició al alba del 15 de junio de 1944. 8.000 marines chocaron contra olas y corales, arrastrándose por playas bajo el fuego de artillería y ametralladoras. El cielo olía a cordita y sal. Hombres avanzaban por un oleaje de sangre y aceite, palmeras azotando como puños ciegos. Los americanos tomaron la costa poco a poco, pero el interior de la isla era un mundo diferente. Crestas volcánicas, corales afilados y túneles cavados en la roca, donde los defensores japoneses esperaban como víboras enroscadas. El progreso fue una carnicería lenta. Cada metro costaba vidas. Por 3 días, el avance tierra adentro fue lento. La noche traía lo peor: feroces contraataques, asaltos desesperados que ponían a prueba incluso a los marines más curtidos. Japón valoraba la ofensiva y despreciaba la retirada. Cargaban con bayonetas que destellaban y sus cuerpos se amontonaban como olas. Esos ataques habían roto unidades en otras islas. Un comandante tras otro se había desangrado por cada colina. El general Holland Smith observó la aritmética lenta de la batalla y vio una oportunidad. El enemigo buscó debilidad. La inteligencia informó concentraciones cerca de la llanura de Tonopah. Las escuchas de radio insinuaban un contraataque coordinado inminente. En la tarde del 19 de junio se ensayó la obra. Las órdenes se transmitieron en voz baja. Comiencen retirada controlada. Los marines ensayaron la coreografía: retroceder un paso, soltar una caja, dejar rodar un casco, fingir pánico sin romper disciplina. Era un escenario peligroso. Un solo paso en falso y la actuación se volvería real.
Observadores marcaron coordenadas tras la línea falsa. Marineros en cruceros calculaban soluciones de tiro. Los equipos de morteros camuflaron sus posiciones. Cada movimiento se cronometraba. Al otro lado del barranco, vigías japoneses, con binoculares, vieron lo que sus comandantes anhelaban. Soldados americanos tropezando, armas abandonadas, un desembarco que parecía desmoronarse. El teniente coronel Takashi Hyakushi interpretó la señal profesionalmente. Una retirada es una derrota, y esta merece persecución. Ordenó el contraataque. Lo que siguió fue el predecible cálculo humano de la guerra, la disciplina dando paso al impulso. Las primeras formaciones se mantuvieron, luego se echaron a correr. El grito de guerra antiguo impelía a los hombres. Esa carrera fue el eje de la trampa. Para los japoneses era la victoria en movimiento. Para los marines era el instante clave de toda su campaña. La ilusión de colapso se había vendido perfectamente. Solo restaba dejar que la geometría del fuego hiciera lo que la puesta en escena invitó: convertir la carga en masacre. Al anochecer del 19 de junio, la jungla de Saipán respiraba guerra. El calor se elevaba de las crestas volcánicas, el humo flotaba bajo como niebla, y el pulso de la jungla se aceleraba con cada avance japonés. Los hombres del teniente coronel Hyakushi avanzaron con fuerza, profiriendo su ancestral grito de guerra: Banzai. La palabra desgarraba el aire húmedo mientras miles se lanzaban de cabeza hacia lo que consideraban una caótica retirada. Desde su posición, los americanos estaban acabados, retrocediendo desorganizados, dejando artillería, raciones y camillas. La ilusión era perfecta, pero detrás de esa ilusión yacía la geometría. Los artilleros marines ya habían apuntado cada cresta, sendero y terreno abierto. Morteros ocultos bajo hojas de palma, coordenadas grabadas en tarjetas laminadas. Observadores, ocultos en cráteres, radios pegadas a sus cascos, ojos fijos en la línea de figuras que avanzaban. La jungla pareció contener la respiración. Entonces, un único silbido cortó la noche. En un instante, todo el campo de batalla se invirtió. Los marines en retirada cayeron al suelo, con rifles apuntando y dedos firmes. Redes de camuflaje de ametralladoras Browning M1919 se quitaron. Ráfagas sincronizadas rompieron la oscuridad. La jungla estalló en luz y sonido. Trazadoras surcaron las masas que cargaban cual lluvia fundida. Hombres que gritaban Banzai eran ahora siluetas convulsionando al fuego. Después, los morteros dispararon. Decenas de proyectiles surcaron el cielo, cayendo con precisión en los grupos más nutridos de atacantes. Las explosiones resonaron, convirtiendo el suelo selvático en tierra, metralla y cuerpos destrozados. Hyakushi intentó gritar órdenes, pero su voz se ahogó en el caos. Sus hombres no podían ni avanzar ni retroceder. Detrás, la artillería naval comenzó a castigar las crestas, sellando con fuego cada posible ruta de escape. Desde el USS Indianapolis, los observadores ajustaron los diales mientras sus cañones de 8 pulgadas tronaban, enviando proyectiles de 260 libras a tierra. Cada impacto arrasaba árboles y arrojaba hombres por el aire como si fueran muñecos de trapo. El valle, antes verde, se volvió un parpadeante paisaje naranja y negro con llamas lamiendo bordes de cráteres ahogados por el humo. En cuestión de minutos, la retirada se había transformado en aniquilación. Los marines, que habían simulado pánico, actuaban con despiadada eficiencia, aniquilando a los sobrevivientes, dirigiendo los ajustes de artillería para no dejar brechas en la muralla de la muerte. Las formaciones japonesas, tan disciplinadas minutos antes, se desmoronaron en una confusión de gritos. Toda la operación duró menos de 20 minutos, 18 minutos de violencia coreografiada tan precisa que desafiaba la creencia. Al volver el silencio, el suelo humeaba por calor y sangre. Los marines no solo sobrevivieron,
reescribieron las reglas de emboscadas modernas. Lo que empezó como engaño culminó en masacre. Esa noche, en la jungla de Saipán, la ilusión de debilidad fue la fuerza más letal jamás creada por el hombre. Lo que sucedió en esos 18 minutos desafió toda noción de combate. No fue batalla, sino matemática. Una matanza escrita con ángulos, tiempos y medidores de presión. La primera oleada japonesa no tuvo chance. Los de adelante se desintegraron bajo el fuego cruzado de las ametralladoras. Los de atrás tropezaron, cayendo sobre los muertos, creando así embudos que los morteros explotaron con precisión despiadada. Cada explosión pintaba la jungla con ráfagas de naranja y blanco, un calor tan intenso que secaba la humedad del aire. El teniente coronel Hyakushi se tambaleaba entre el humo, ceniza en su cara, binoculares aún en sus manos. Gritó pidiendo orden, pero su mando se disolvió en ruido. Hombres gritando, rifles resonando, miembros arrancados de cuerpos por la artillería. La doctrina del código Bushido, de muerte gloriosa y carga intrépida, se topó con algo que nunca podría resistir, una inevitabilidad fría y calculada. Finalmente lo vio, entonces, los fogonazos espaciados de forma impecable, los arcos simétricos de los morteros, los proyectiles navales aterrizando a intervalos precisos. No era el caos, sino el diseño. Cuando Hyakushi cayó después, golpeado por metralla naval, la voluntad de sus hombres se desmoronó. Algunos intentaron arrastrarse de vuelta a sus líneas, pero el mar se había vuelto hostil. Los proyectiles de los barcos Indianápolis y New Orleans subían el valle, cerrando toda salida. Otros se lanzaron a los pozos o intentaron cavar en la roca volcánica con sus manos. Unos pocos continuaron la carga, no por valor, sino porque ya no quedaba a dónde ir. El soldado Daniel Chen, agazapado tras su radio, observaba la línea con manos temblorosas. Oía a hombres gritar en japonés, inglés y sonidos que no eran de ningún idioma. Él daba correcciones de fuego con voz que no era la suya. Menos 50 yardas a la izquierda, susurró, con los ojos en el horizonte resplandeciente. Cuando cayó la andanada siguiente, se encogió, mas no se apartó. El valle se encendió, un sol que nacía y moría en segundos. Cuando el fuego finalmente cesó, el silencio no trajo alivio. Era antinatural. El humo flotaba en terreno que ya no era la tierra. El aire estaba denso con el sabor metálico de la sangre y el olor acre de la cordita y la tela quemada. En la zona de aniquilación, los cuerpos yacían en patrones geométricos que reflejaban los diagramas de tiro de días atrás. Era como si el paisaje recordara el plan. Los marines avanzaban con cautela, bayonetas caladas, esperando supervivientes o contraataque. No hubo nada. El regimiento japonés que había iniciado la carga con 3.000 hombres había desaparecido, aniquilado en menos de 20 minutos. Solo quedaban unos pocos, muchos heridos para hablar, otros destrozados para comprender lo que pasó. Las bajas estadounidenses ascendieron a 43. La proporción era asombrosa, un marine muerto por cada 60 japoneses. Pero las cifras no captaban lo que sintieron los supervivientes al mirar el valle. El soldado Chen escribiría más tarde en su cuaderno: ya no era una guerra. Era una máquina que se nutría de hombres. Esa noche, la jungla se enfrió, aunque el suelo humeaba. Los oficiales registraron coordenadas y bajas con la misma precisión que creó la emboscada. Los informes lo calificarían de éxito. Los hombres que sobrevivieron lo llamaron de otra manera: 18 minutos en el infierno. Al amanecer, el valle enmudeció. Solo las hogueras moribundas crepitaban. El humo se movía entre las palmas como niebla, con un fuerte olor a combustible, madera y carne quemada. El sol, rojo, salió sobre Saipán, tiñendo todo con una luz que hacía que el suelo pareciera vivo. Los marines avanzaban cautelosos por el campo de batalla, rifles en alto, sin enemigo a la vista.
La jungla que se había tragado a miles de soldados japoneses la noche anterior ahora permanecía quieta, ennegrecida, rota y silenciosa. El general Holland Smith llegó justo después del amanecer. Su jeep se detuvo en la cresta sobre la zona de aniquilación. Desde allí, la destrucción parecía geometría en ceniza. Los cuerpos más apilados estaban en el centro del campo, el corazón de la trampa. En los bordes, algunos hombres intentaron huir. El oficial de Smith notó el patrón en voz alta. «Señor, es una imagen casi hermosa», dijo el oficial. Pero Smith permaneció en silencio, sin responder. La palabra no encajaba. Los médicos buscaban sobrevivientes entre los muertos, aunque los soldados japoneses ya habían decidido. Muchos llevaban granadas apretadas contra el pecho. Otros se habían cortado la garganta para no rendirse. Los que respiraban rechazaban agua o morfina, prefiriendo el silencio a la captura. Marines, curtidos en combate, quedaron conmocionados. «Ya no luchaban», susurró un cabo. Simplemente se habían ido. El informe oficial de bajas luego registraría 2.800 japoneses muertos o desaparecidos. Las bajas de EE-U fueron 43 muertos y poco más de 100 heridos. La proporción era inaudita, una emboscada perfecta en el papel. Pero las cifras no captaban lo que se sentía al cruzar ese valle. El lodo estaba tan saturado de sangre que se adhería a las botas como el alquitrán. Antes del mediodía, el aire zumbaba de moscas. El soldado Daniel Chen, el joven radiooperador, deambulaba aturdido por el campo que ayudó a destruir, con la voz ronca de tanto pedir fuego. Él no hallaba victoria ni venganza, solo el zumbido en sus oídos y los rostros pálidos en la tierra. Cuando los periodistas le solicitaron una declaración al general Smith, él contempló fijamente la jungla quemada y simplemente expresó: «Utilizamos su orgullo en su contra». Después se apartó. La declaración apareció en los periódicos como un gran triunfo, pero para aquellos que habían estado allí sonó como un epitafio, no solo para el enemigo, sino para algo que tenían muy dentro. La trampa de Saipan funcionó perfectamente, demasiado bien. La victoria en Saipan fue decisiva, pero no se sintió como tal. Para los marines que sobrevivieron, el triunfo trajo náuseas. En los días siguientes, las excavadoras recorrieron el valle, empujando miles de cuerpos a fosas comunes. Los capellanes susurraban oraciones entre humo y silencio, mientras las moscas se agolpaban en densas nubes que parecían sombras. Los soldados, que festejaron la víspera, ahora echaban tierra sobre quienes fueron hombres, con rostros inexpresivos. Algunos lloraron, la mayoría no dijo nada. La mente no asimilaba lo que acababa de presenciar. El general Smith recibió medallas y telegramas de felicitación. Su innovadora retirada táctica fue elogiada en Washington como una obra maestra de engaño en el campo de batalla. Pero los informes lo maquillaban todo. Hablaban de eficiencia, no de agonía, de cifras, no de pesadillas. En cartas a su esposa, el tono de Smith era distinto. «Lo llaman inteligente», escribió, «pero es mala palabra para tanta muerte predecible». Esas palabras nunca se hicieron públicas. La retirada fingida se hizo leyenda de la noche a la mañana. Los oficiales de inteligencia la hicieron doctrina, llamando al horror Operación Retirada Falsa. Los manuales diseccionaron cada detalle: sincronización, espaciado y manipulación psicológica. En las aulas de Cuántico, diagramas de la zona de aniquilación surgieron, y los nuevos oficiales trazaban los patrones de artillería como si estudiaran una coreografía. En teoría, era perfecto, las líneas limpias de la lógica militar. Para la memoria, fue una cicatriz. Para ellos, los fantasmas regresaron. Las manos del soldado Daniel Chen, años después, temblaban al sujetar una radio. No soportaba el sonido de la estática. Le recordaba a las misiones de fuego, a coordenadas susurradas entre gritos.
Otros supervivientes informaron despertarse con explosiones fantasma o el eco del silbido que convirtió la retirada en muerte. Unos bebieron, otros rezaron, y otros nunca más hablaron de Saipán. Para los historiadores, la emboscada cambió la Guerra del Pacífico cuando el engaño y la psicología reemplazaron a la fuerza bruta como arma principal de EEUU. Pero para los que estuvieron allí, Saipán probó una verdad más sombría. La guerra premia a quienes reprimen su humanidad por más tiempo. El valle que dejaron atrás no era solo un campo de batalla, era una advertencia. Una demostración de cómo la inteligencia puede volverse indistinguible de la crueldad una vez que las cifras empiezan a tener sentido. Aunque Saipán fue ganada, algo esencial en cada hombre que combatió allí se perdió irrevocablemente. En los meses posteriores a Saipán, la táctica que había comenzado como una apuesta desesperada se convirtió en un procedimiento operativo estándar. Comandantes del Pacífico estudiaron informes de batalla con reverencia, como textos sagrados. La expresión «retirada controlada» entró al vocabulario marín, su significado brillante y siniestro. En Tinian se repitió, en Peleliu se perfeccionó. Para Okinawa era ya un arte, una trampa invisible tendida con psicología humana, no con alambre de púas. Aunque los comandantes japoneses supieran de la trampa, no pudieron resistirse. El condicionamiento cultural era más fuerte que la cautela. Para ellos, la retirada era un deshonor que exigía reparación inmediata con un ataque. Estrategas de EEU explotaron ese instinto sin piedad. Cada debilidad era un cebo, cada movimiento calculado para manipular el orgullo del oponente. Lo que Sun Tzu había escrito 2000 años antes, finge desorden y golpéale, fue revivido mediante frecuencias de radio, artillería preapuntada y coordinación naval. El engaño ancestral de la retirada fingida halló su forma mecanizada moderna. Pero la victoria tuvo un costo incalculable. Los marines que sobrevivieron a Saipán volvieron a casa con desfiles, medallas y aplausos vanos. Algunos sonreían a cámaras, otros las traspasaban. Los registros oficiales la calificaron de obra maestra táctica. Los veteranos la llamaron «la noche que la jungla gritó». No podían olvidar el olor a tierra quemada ni ver a hombres correr hacia la muerte, buscando la gloria. Para ellos, Saipán no constituía una leyenda. Era una herida que jamás sanó del todo. Al concluir la guerra, el engaño se había extendido más allá del Pacífico. Academias militares de Oriente y Occidente analizaron Saipán como prueba de que entender la mente del enemigo era tan letal como cualquier arma. Estados Unidos había demostrado que el miedo y el orgullo eran munición fabricable. Pero en el triunfo yacía una paradoja. La guerra más eficiente, menos humana parecía. Hoy, la jungla de Saipán ha reclamado el valle. Las lianas cubren los cascos oxidados, y el viento susurra entre los agujeros de los proyectiles que antes rugían con fuego. Turistas caminan donde 2.800 hombres murieron en 18 minutos, sin saber que pisan un cementerio forjado por intelecto, no rabia. Las placas describen la estrategia, no el grito. Al final, la retirada fingida no solo fue maniobra, fue un espejo. Mostró hasta dónde iría el hombre para superar su propia moral. Los estadounidenses ganaron Saipán, pero con la victoria se perdió algo fundamental: la creencia de que la guerra podía tener honor. Cuando la selva respiró de nuevo, exhaló humo y silencio, junto a los espectros de 3.000 hombres que corrieron hacia lo que pensaban era el triunfo, ignorando que ya se hallaban en las fauces del ingenio.